En la clase anterior vimos integrales definidas, es decir, tienen límite inferior y límite superior. Esta vez vamos a ver el concepto de una integral indefinida cuando no tiene esos límites. Entonces, empezamos viendo primero qué es una función primitiva o también llamada antiderivada. La definición más sencilla que encontré es, se dice que una función f con mayúscula es una antiderivada de una función f con minúscula sobre algún intervalo llamado i si la derivada de eso que estamos llamando función primitiva o antiderivada, si la derivada de esta función me origina la que estamos definiendo como una f minúscula para toda x en el intervalo. ¿Qué significa? Vamos a suponer que mi función es 2x. La antiderivada o función primitiva sería aquella que al derivarla me origine 2x. ¿Cuál sería esa? X cuadrada. X cuadrada, ¿verdad? Entonces, la antiderivada de 2x es x cuadrada. Pero en realidad también se cumple, ¿sí? Yo tengo x cuadrada. Cuando yo derivo x cuadrada más 1, también me origina 2x, entonces x cuadrada más 1 es una función diferente y también es una antiderivada. Y podría ser x cuadrada más 1, o menos 2, o más 20. Y cualquiera de esas es una función primitiva, ya que al derivarla me da 2x. Si nosotros las graficamos, pues aquí se van a encontrar en negro x cuadrada, aquí está x cuadrada más 1, acá tenemos x más 20, y aquí estaría x menos 2. Todas estas son antiderivadas de 2x y no son las únicas. En realidad, cualquier parábola de esa forma, de ese tipo, si la desplazamos hacia arriba o hacia abajo, al derivarla me daría 2x. Entonces, podríamos decir que cualquier función de la forma x cuadrada más c es una antiderivada o función primitiva de 2x. Entonces, cuando nosotros las ponemos así, x cuadrada más 1, menos 2, todas esas son antiderivadas. Y cuando las representamos todas juntas como una familia, entonces le llamamos integral indefinida. Cada una individualmente es una antiderivada, la familia de todas es lo que se conoce como una integral indefinida. Aunque la integral definida y la indefinida son conceptos muy relacionados, en realidad son distintos. Una integral definida, si yo la resuelvo, me va a dar un número. A veces es positivo, a veces es negativo, me podría dar también 0, a veces significa el área, a veces no, pero siempre me da un solo número. En cambio, si yo resuelvo una integral indefinida, lo que obtengo es una familia de funciones. ¿Por qué es importante poner el más c? Siempre se nos olvida cuando resolvemos las integrales, pero es muy importante porque si yo resuelvo esta y le pongo x cuadrada es solamente una función, solo esta. En cambio, cuando yo le pongo x cuadrada más c, estoy diciendo que puede ser cualquiera de todas estas. Esta es una familia de funciones, esta es solo una función. Es por eso que siempre agregamos el más c en una integral indefinida. Bueno, al proceso de encontrar la familia de todas las antiderivadas se le llama integración y es el proceso inverso a la derivación. El inverso de la multiplicación es la división, el inverso de la suma es la resta y entonces el inverso de derivar es integrar. Entonces, si yo derivo x cuadrada, me queda 2x. Si yo integro 2x, obtengo x cuadrada más c. Y bueno, esto lo indicamos como la integral indefinida con respecto a x. Debemos indicar la variable con respecto a la cual estamos integrando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien, gracias. Y bueno, cuando nosotros integramos, encontramos toda una familia de funciones,
Pero ¿qué pasa si yo busco una en particular? Supongamos que ya integré 2x y me da x cuadrada más c, son todas estas, pero no quiero todas esas, quiero solamente una de ellas. Si busco solamente una, entonces debo dar una pista o algún parámetro para identificar solamente esa. Generalmente nos van a dar un punto que se llama condición inicial o condición particular según el ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero solamente esa, voy a necesitar un punto que pertenezca a esa función. Me lo puede indicar así, como un par de coordenadas, o me lo puede indicar de otras formas y significan lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo el punto 4,21. Eso significa que en esa función, si x es igual a 4, y es igual a 21. O expresado de otra manera, si la función la evaluamos en 4, me va a dar como resultado 21. Entonces, cualquiera de las tres formas significan lo mismo y lo voy a utilizar una vez que he resuelto la integral. Entonces, si mi función es 2x, resuelvo la integral, la solución es x cuadrada más c. Ahora sí, sustituyo los valores que me están dando. Me está diciendo que si la función la evalúo en 4, me debería de dar 21. Por lo tanto, si evaluamos en 4, vamos a tener 4 al cuadrado más c, y eso debe ser igual a 21. Cuando hemos sustituido la x, pues entonces ya la única variable que nos queda es c, porque sustituimos el valor de x y el valor de y. Ya después solo nos queda despejar. Y entonces 16 más c es igual a 21, por lo tanto c es igual a 5. Quiere decir que de todas las parábolas desplazadas hacia arriba o hacia abajo que son soluciones de esta integral, la única que pasa por el punto 4,21 sería x cuadrada más 5. ¿Preguntas? No, Miss, ninguna. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Bueno, de ahora en adelante sí vamos a necesitar un formulario. Con que tenga las más básicas es suficiente. No necesitamos uno tan complejo ni tan extenso. Y bueno, aquí podemos ver lo que comentábamos anteriormente. El proceso de derivación y de integración son procesos inversos. Si yo, por ejemplo, derivo x, me va a dar 1. La integral de 1 de x es x, con la diferencia de que a la hora que lo integro, pues entonces ya aparece la constante de integración. Si yo derivo x, me da 1. Si yo derivo c, me va a dar 0. Por ejemplo, aquí, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, la integral de 1 sobre x sería el logaritmo natural. Y pues vamos a ver cómo aplicamos las fórmulas más básicas. Primer ejemplo, tenemos la integral de 1 sobre x a la 5 con respecto de x. No tenemos una fórmula que me diga 1 sobre x a la n. La única que tengo es 1 sobre x y en ese caso la x tiene potencia 1. Sin embargo, pues tenemos la de x a la n, donde me dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 y pues incluyendo la constante de integración. Entonces, para resolverla y utilizar esa fórmula, yo necesito reescribir esa integral. En lugar de ponerlo como 1 sobre x a la 5, lo expresamos como x a la menos 5. Estamos usando propiedades de los logaritmos. Si yo tengo una potencia positiva y en el numerador, la cambio al denominador y ahora sería potencia negativa. Viceversa, si tengo una potencia positiva en el denominador, la puedo cambiar al numerador y me va a quedar como una potencia negativa. Entonces, en este caso, pues la potencia es menos 5, por lo tanto, el resultado de esa integral va a ser x a la n más 1 entre n más 1. Hasta aquí ya está completamente resuelta la integral. Nada más que siempre debemos simplificar, debemos llevar todo a su forma más simple. Entonces, ahí nos quedaría x a la menos 4 entre menos 4. Podemos volver a simplificar y nos quedaría como menos 1 sobre 4x cuarto. ¿Preguntas con este ejercicio? No, hasta el momento No, no. maestra.
Muy bien, gracias. Entonces veamos otro ejemplo. Tengo aquí la integral de la raíz de x. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer quienes ya han integrado? La raíz se evalúa de grado como 1/2. Efectivamente, igual que en el caso anterior, necesitamos reescribir esa raíz. Todas las raíces se pueden expresar como una potencia fraccionaria. En este caso, pues como es raíz cuadrada, sería x a la 1/2. Si tuviéramos raíz cúbica, sería x a la 1/3. Y si tuviéramos raíz quinta, sería x a la 1/5. Todas las raíces se pueden expresar como potencias fraccionarias. Y entonces de esa forma podemos utilizar otra vez la de x a la n, solo que en este caso n es 1/2. Por lo tanto, el resultado va a ser x a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1. Hasta aquí ya está resuelta la integral. Y como ya está resuelta la integral, ya aparece la constante de integración. Ya nada más tenemos que simplificar. 1/2 más 1 son 3/2. Por lo tanto, me queda x a la 3/2 entre 3/2. Y como tengo una fracción abajo, podemos simplificar todavía más usando la ley de la tortilla, ley del sándwich o cociente de fracciones, o no sé cómo le hayan llamado cuando se las enseñaron. El procedimiento es el mismo, extremos por extremos y medios por medios. Y el resultado va a ser 2/3 de x a la 3/2. ¿Preguntas con este ejemplo? No, mis. Y bueno, ya que vamos a usar fórmulas, pues hay que conocer las reglas del juego. Otra vez vamos a revisar propiedades de la integral indefinida, pero no creo que tengan problemas para recordarlas porque son las mismas que para la integral definida. Vamos a suponer que tenemos dos funciones y sus respectivas antiderivadas. Entonces, la primera propiedad, si yo tengo la integral de una función que está multiplicada por una constante, pues la constante la sacamos de la integral y entonces resolvemos esta integral. El resultado es la antiderivada, por lo tanto me quedaría la antiderivada multiplicada por esa constante. Segunda propiedad, si yo tengo la integral de una suma o una diferencia de funciones, lo puedo expresar como una suma o una diferencia de integrales y resolver cada una por separado. En este caso no es necesario poner dos constantes de integración. ¿Por qué? Esta me va a dar una constante y esta me va a dar otra constante, pero la suma de dos constantes también es constante, entonces no es necesario indicar una en cada integral. Con que tengamos una constante de integración sería suficiente. Y pues bueno, ¿cómo aplicamos estas propiedades? Tengo aquí la integral de 4x menos 12x más 5. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Separar en diferentes integrales. Separar en diferentes integrales, ¿verdad? Y nos quedaría primero la integral de 4x y de una vez aplicamos la propiedad de la constante y la sacamos de la integral. Luego tendríamos la integral de 2 sobre x, el 2 es una constante, pues también lo sacamos de la integral. Y en esta pues también se puede sacar, sería 5 veces la integral y solamente nos va a quedar el de x. Reescribimos en caso de que sea necesario. En este caso no se necesita reescribir ninguna, pero dejo indicado ahí esa instrucción. Y después ahora sí, integrar. Si integramos x, pues en ese caso la potencia que tiene es 1. Aplicando la fórmula de x a la n, tendría x a la 1 más 1 entre 1 más 1, o sea, x cuadrada sobre 2. Que ya simplificándola con el 4, pues me va a quedar simplemente 2x cuadrada. Para la segunda, podemos utilizar x a la n para cualquier valor de n excepto el menos 1. Entonces, si aquí tengo 1 sobre x, algebraicamente sí lo puedo expresar como x a la menos 1.
Sin embargo, no me sirve de nada porque esta fórmula la puedo usar para cualquier valor de x, excepto si la potencia es menos 1. ¿Por qué? Se Pues indeterminaría, ¿no? se indeterminaría, pues sí, porque me quedaría menos 1 más 1, pues eso me va a dar 0, x a la 0 entre 0, no tiene sentido. Entonces tenemos una fórmula específicamente para x a la menos 1, o mejor dicho, 1 sobre x. Logaritmo, ¿no, Miss? Exactamente, es la del logaritmo. Entonces, por eso tenemos la del logaritmo, porque se nos indetermina si n es menos 1. Para cualquier otro valor nos funciona perfecto. Si es 1 sobre x, entonces usamos la del logaritmo y entonces aquí tendríamos menos 2 veces el logaritmo natural de x. Y pues esta ya no es necesario simplificarla, ya nada más la copiamos acá. Y luego tenemos 5 veces la integral de dx. Hay una fórmula que es muy simple. La integral de dx es simplemente x. Por lo tanto, aquí tendríamos 5x. Y ahora sí, en este punto no está simplificado, pero ya están resueltas las tres integrales. Por lo tanto, hay que incluir la constante de integración. Desde el momento que se resuelve la última integral, ahí aparece la constante de integración. Y pues ya nada más copiamos esto y este sería el resultado de toda la integral. ¿Preguntas con este ejercicio? Ninguna, Miss. ¿No? Muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Otro ejemplo. Tengo aquí la integral de 6x cúbica menos 5 sobre x. Para esta no es necesario aplicar ninguna técnica de integración. Simplemente tengo que hacer la división término a término. Es decir, el 6x cúbica lo divido entre x y el menos 5 también lo divido entre x. Eso me va a dar dos fracciones, lo que significa que lo puedo separar en dos integrales. Y puedo aplicar también la propiedad de la constante y entonces el 6 y el 5 salen de la integral. Y ahora aplico una fórmula para cada uno. En la primera sería la de x a la n, considerando que n es igual a 2. Entonces voy a tener 6x a la 2 más 1, o sea, a la 3. 6x cúbica sobre 3. Lo multiplicamos por el 6 y me queda simplemente 2x cúbica. Para la segunda es otra vez la fórmula del logaritmo, entonces tendría menos 5 veces el logaritmo natural de x. Y hasta ese punto no está simplificado, pero como ya están resueltas todas las integrales, ponemos la constante de integración. Y pues ya nada más hay que copiarlo. Y ese sería el resultado de esta integral. ¿Preguntas con este ejemplo? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces continuamos. Luis, ¿podría regresarle poquito, por favor? ¿Está? Otro ejemplo. Tengo aquí x cuadrada entre 1 más x cuadrada. Puedo hacer división término a término si la suma de términos está en el numerador. Cuando esté en el denominador ya no la puedo separar. Tengo que usar algún otro recurso. En este caso, pues es la división larga. ¿Se acuerdan de cómo se hace una división larga? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? El numerador va adentro y, bueno, el denominador puede ser afuera y ya de ahí vamos viendo, pues, términos que puedan eliminar. Bueno, no sé, que está complicado de explicarlo. No, sí está bien. Entonces, vamos a hacer la división, porque eso es lo que me está indicando esta fracción. Vamos a hacer la división de x cuadrada entre 1 más x cuadrada. Pues lo vamos a hacer así como nos enseñaron en la primaria. Ponemos la casita y entonces es x cuadrada entre x cuadrada más 1. El requisito para la división larga es que todos los términos estén ordenados del de mayor grado al de menor grado. Entonces, 1 más x cuadrada lo vamos a reordenar y ponemos primero la x cuadrada. ¿Y qué hacemos con la división? ¿Cómo empezamos? Pues ponemos en este caso el 1, para que el 1 multiplicarse por x cuadrada más 1, ya daría el término de adentro, que sería x cuadrada. Porque si ponemos ya, por ejemplo, alguna x, ya se multiplicarse, sería x cúbica y ya se excedería. Entonces, no se podría hacer así. Exacto, ¿verdad? El resultado es 1. Lo primero que vemos es, ¿cuánto me da x cuadrada entre x cuadrada? Pues simplemente 1.
Efectivamente, ahí no puede ir una x porque entonces x por el x cuadrada me daría x cúbica, lo cual no es correcto. Entonces, x cuadrada entre x cuadrada pues es simplemente 1. Y así como nos enseñaron en la primaria, multiplicas el 1 por el x cuadrada más 1 y eso te da lo mismo, x cuadrada más 1, nada más que como hay que restarlo. Cambia el signo, ¿no, Miss? También. Exacto. Como hay que restarlo al término anterior, pues entonces todos van a cambiar de signo. Entonces, todo eso se resta a lo anterior y el resultado sería x cuadrada menos x cuadrada, pues esas ya se eliminaron. Arriba teníamos 0 constantes, 0 menos 1, pues me queda menos 1. Eso significa que al efectuar esa división, me quedaría un entero menos 1 entre 1 más x cuadrada. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende por qué pasé de esto a esto? Sí, es por su sobrante. Es por el residuo, exactamente. Entonces, eso significa que al hacer la división me da una parte entera, que sería este de aquí, pero me da menos un residuo, que es este de aquí, menos. ¿Y cuál es el denominador para ese residuo? Pues x cuadrada más 1, que es este que está aquí. De todas formas, este y este significan lo mismo, nada más cambio el orden. Y entonces, como ya hice la división, ahora tengo dos términos. Eso significa que lo vamos a separar en dos integrales. La primera es simplemente 1 de x y en la segunda, pues me quedaría, este menos 1, pues es una constante, lo vamos a sacar y me queda simplemente 1 entre 1 más x cuadrada. Los resolvemos por separado. La integral de 1 de x es simplemente x y para la segunda hay una fórmula. La integral de 1 entre 1 más x cuadrada es el arco tangente. Entonces esta ya es directa y tendría menos una vez el arco tangente de x. Entonces me va a quedar así, menos el arco tangente de x y como ya está todo integrado, ahora sí la constante de integración.